Y queríamos empezar este ciclo con uno de los temas que nos toca muy de cerca, más en este momento en España que sufre de una sequía importante, pero también de una subida de temperaturas importante y que en los próximos meses se va a traducir en lo que nosotros llamamos noches tropicales, que son noches a más de 20 grados, por lo tanto sudamos por la noche y es muy difícil sobrevivir a estas temperaturas. Y esto pasa porque la sostenibilidad se ha convertido en uno de los ejes más importantes de nuestro contexto vivencial y queríamos empezar con una sesión que queríamos, no sé si poner en duda o reafirmar el hecho de que la sexta dimensión del BIM sea la dedicada a la sostenibilidad. El ciclo de este año de BIM Tour se va a llamar BIM Tooling y se va a llamar BIM Tooling porque durante estas 20 sesiones os vamos a dar instrumentos, herramientas, información nueva para que como coordinadores BIM, como managers BIM o como modeladores BIM tengáis una información a la que nosotros accedemos por nuestra actividad diaria y que además nos permite quizá conjuntar una cantidad de información que puede ser muy útil para todos vosotros, ¿no? Vamos a terminar la sesión. Esta sesión va a tener más o menos una hora de duración, hora y cuarto, y vamos a contar con Licinio Alfaro. Es director técnico del Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña. Y teníamos prevista también la participación de Belén Palao, pero de ARUP, y Belén Palao por un tema de salud personal, pues no se puede conectar. Y entonces sí que nos ha enviado su presentación e intentaremos aprovechar un poco los conceptos que ella nos quería presentar, porque realmente a partir de una presentación que hizo en el European Building Summit en el mes de mayo en Barcelona, presentó algo muy interesante, que era esta concepción de una nueva herramienta que se llama Circular Building Toolkit y que ahora desde Arup van a unir también a la posibilidad de poderlo trabajar con BIM. Entonces, dejadme presentar un poco esta primera sesión. Esta primera sesión la dedicamos también al tema de sostenibilidad, porque el día 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente por parte de Naciones Unidas y entonces ha sido como una celebración hace una semana de la importancia que está teniendo el medio ambiente, ¿no? Ya es medio siglo celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente y yo creo que, dejadme ser así directo, un poco, digo así, histriónico, pero que no nos ha servido de nada. Realmente, y más en nuestro sector, que quizás sí que podemos tener mayor conciencia sobre los temas medioambientales, pero vemos una dificultad para el poder, de alguna manera, asumir e interiorizar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que realmente los teníamos que cumplir en el año 2030. Veremos también dificultades para otros objetivos para el 2050 y esto también con nuestro invitado, con Licinio Alfaro, queríamos aprovechar para profundizar, ¿no? En realidad, esta es una de las imágenes de la web de Naciones Unidas donde dice es hora de actuar, y esta es hora de actuar en España se ha concretado con unos documentos que después de la sesión os podremos facilitar a aquellos que estéis registrados y que es un documento fundamental que se presentó también en diciembre del año pasado en una jornada que se llamó Sostenibilidad XL y que se hablaba de esta urgencia de la integración de los mecanismos y los criterios de sostenibilidad dentro de nuestro trabajo cotidiano
y esto se hizo a partir de ese documento de Green Building Council España. Aquí se hacía un repaso de 6 urgencias para transformar el sector. Y fijaos que algunos ya van cambiando de perfil. Uno es la descarbonización, que en el 2050 se marca como, desde Europa nos marcamos el objetivo de convertirnos en un continente cero emisiones de CO2. También una segunda urgencia, que es la economía circular. En realidad, esta economía circular se transforma en nuestro sector por la construcción circular. Y de allí era fundamental esta presentación de Belén Palau, en la que desde ARUP y desde la Fundación Ellen MacArthur se ha trabajado para crear, digamos así, un mecanismo para que podamos hacer nuestros proyectos en un formato circular. Y circular significa que realmente cuando pierde la vida nuestro edificio o nuestra construcción, se convierte en materia primera para otro proyecto u otra edificación. El tercer reto sería el de salud. Los datos, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Barcelona, es que 1000 personas mueren anualmente debido a la contaminación atmosférica. Estos son datos en los que parte de la construcción contribuye con elementos volátiles, como organismos que podemos tener dentro de nuestras viviendas. También se ha demostrado muchísimas veces que el aire que respiramos en nuestras viviendas es peor que el aire que vivimos en el exterior de nuestras viviendas, y tendríamos que ir hacia una manera de hacer que nuestros propios edificios fueran mecanismos de mejor salubridad para nosotros, ¿no? De alguna manera, en vez de hacer que hayan edificios que provocan algún tipo de síndrome, pues tendríamos que llegar a hacer edificios que nos pudieran curar. Aquí hay toda una corriente sobre temas de temas electromagnéticos, de componentes en el aire, de componentes en el agua, etcétera, que deberíamos tratar también de integrar, ¿no? La cuarta urgencia es la renovación integral, esta idea de que el edificio que nosotros tenemos en la mayoría de nuestras ciudades, que conforman como el 80, 90, 95% de nuestro patrimonio edificatorio, está fuera de normativa, está necesitado de hacer una renovación integral, y esta renovación integral se entiende no tanto como una rehabilitación de la piel, sino de cambiar sus conductos de clima, su accesibilidad y también este abrigo que necesitaría esta, digámoslo así, como fachada nueva ventilada que se debería incorporar a todos los edificios construidos, tendría que ser algo también a tener en cuenta. El programa de Next Generation implica el renovar integralmente, o esta rehabilitación energética eficiente a razón de unos 300.000 edificios al año. Y vamos a ver si vamos a cumplir la 10ª parte o un 1% de esta necesidad que tenemos en estos momentos, ¿no? Para terminar con estas urgencias tenemos la biodiversidad, y la de biodiversidad entendida como que nuestros edificios deberían tener un ámbito paisajístico distinto, una relación tanto con el medio marino como con el medio rural también distinto. Vemos esta dificultad para atraer a través de nuestros nuevos edificios personas que vuelvan al ámbito rural. Y de hecho, en las próximas elecciones a nivel nacional aparecen nuevos partidos para lo que se llama la España vaciada o la España despoblada, ¿no? Esto afecta directamente también a la biodiversidad, y después también el uso
vamos así, masivo que tiene la construcción de materiales y de su extracción, pues impide que podamos ayudar de una mejor manera a la biodiversidad. Todo esto nos va acercando al hecho de que el BIM sí pudiera tener como sexta dimensión la sostenibilidad y de una forma ya imbricada y fundamental, ¿no? Y la última urgencia es esta sociedad resiliente, esta sociedad capaz de acometer nuevos cambios, capaz de remontar una situación como el COVID, pero con esta dificultad también de que con efectos climáticos como el Niño o la Niña, estos cambios climáticos que afectan corrientes marinas y por lo tanto también corrientes atmosféricas, y hemos visto pues, las recientes inundaciones en distintos países del mundo y que probablemente se van a replicar durante lo que queda el mes de junio y de julio, y por lo tanto esta incapacidad que tenemos de solucionar estos deslizamientos de tierras en muchas ciudades y esta necesidad de tener realmente la sostenibilidad dentro de nuestra cabeza, ¿no? Después se habla de la salud de nuestros edificios y de cómo esta salud nosotros la podríamos de alguna manera conectar con los modelos BIM de alguna manera, ¿no? Hemos visto en sesiones del mismo BIM Tour en otros ciclos esta relación entre el IoT, la sensorización y los modelos digitales directamente viviendo o retroalimentándose de esta información, ¿no? Y por lo tanto, esta salud en edificios hospitalarios y clínicos tendría que ser algo como obligado, pero después ver también cómo esta calidad del aire interior, de cómo la aerotermia puede entender también esta calidad del aire interior distinta a los sistemas de climatización anteriores, estos condicionantes, como dice este informe, psicosociales, ¿no? El hecho de que nuestra vivienda tenga suficientes aberturas hacia el exterior, suficientes horas de radiación solar, suficiente ventilación. Muchos hemos padecido durante el COVID el hecho de no poder tener una terraza, un ámbito exterior, externo, que pudiéramos haber tenido como una segunda vida mucho más tranquila o feliz. El tema de las corrientes electromagnéticas, los campos electromagnéticos, cada vez con más gente, con, digamos así, como con alergias a estos campos electromagnéticos. Muchas veces, de alguna manera, pues propulsados por la utilización cada vez mayor de los móviles y también de estas redes 5G y 4G que según su frecuencia, sus hercios, pueden afectar a personas que son sensibles a ellas. Entender la luz de otra manera para cumplir los ritmos circadianos. O sea, ¿de qué manera dentro de un modelo BIM pudiéramos incorporar estos criterios y de qué forma podríamos evaluarlos y también contabilizarlos y certificarlos, ¿no? Este documento, que os lo pasaremos una vez acabada la sesión, habla de unos objetivos para el 2050 que son importantísimos tanto en fase, digamos, de construcción y de uso que se pueden contabilizar, pero también se debería poder contabilizar en fase de proyecto, ¿no? Este análisis de ciclo de vida del que Licinio Alfaro nos hablará, donde hace que distintos materiales tengan que ser concebidos de otra manera, pues al final Europa se lo está marcando como este Green Deal, este pacto verde, este Green Deal que junto con la Renovation Wave, que es esta ola de renovación energética eficiente de nuestros edificios, tendría que llevarse a cabo en los próximos años, ¿no? Pero para tener también información de otras latitudes, vemos cómo ya otras constructoras o contratistas en el Reino Unido empiezan ya a incorporar
herramientas para medir estas emisiones de carbono Scope 3. Y nos preguntaremos, bueno, ¿qué significa ¿qué significa que estas constructoras empiecen a hacer estos trabajos para ver a tiempo real cuáles son sus emisiones de CO2? Esto es algo importantísimo. Pero es que después, además, de cómo se ha dividido este CO2, y entonces podemos ir a Carbon Trust y ver qué significan estas emisiones de Scope 3, ¿no? de objetivo 3. Y vamos viendo cómo se han dividido las emisiones de CO2 en Scope 1, o sea, que sería el combustible que estamos utilizando, los vehículos y otras emisiones, o sea, una parte quizá más del ciclo extractivo que tocaría en el ámbito de los materiales. En el Scope 2, fijémonos cómo se habla de qué electricidad, qué tipo ellos utilizan de vapor, de agua caliente y de climatización se está produciendo, y en el Scope 3 lo que puede hacer realmente una constructora, ¿no? Que es todos aquellos materiales y bienes y servicios contratados, los viajes e incluso los desplazamientos de los materiales dentro de un emplazamiento de construcción, el hecho del movimiento de nuestros empleados, o sea, este employee commuting, el hecho de uso, digamos, más que uso, disposición de residuos en vertederos, y va haciendo todo esta clasificación, ¿no? De transporte y distribución, incluso de inversiones, que esto conectaría con estos criterios ESG de Environment, Social Governance, que afecta a las nuevas inversiones, al menos en el medio europeo, desde el punto de vista de que un inversor ha de cumplir con criterios ESG también para sus inversiones en el ámbito inmobiliario. Y entonces ya vemos una manera de entender distinta la manera en que hemos de trabajar con BIM, ¿no? Dejadme acabar con 3 softwares BIMs, y esta manera de entender este nuevo ciclo de BIM Tool como BIM Tooling, desde el punto de vista de que queremos ofrecer una serie de software y de hardware que está apareciendo en el mercado para que vosotros como BIM Coordinators o BIM Managers podáis incorporar a vuestra vida diaria, ¿no? El primero es este software que se llama Design Builder, del cual se trata de cómo hacer simulaciones avanzadas. Esto es algo que a veces hemos discutido, por ejemplo, con Licinio, desde el punto de vista de por qué hacer estas simulaciones que después en la vida real no se cumplen, ¿no? ¿De qué manera podríamos acercar estas simulaciones al funcionamiento verdadero de lo que vamos a construir, ¿no? Y vamos viendo cómo estos softwares se van adentrando en el ámbito tanto de la arquitectura como de la construcción, y también vemos en la enseñanza. Y desde este punto de vista es interesante remarcar, por ejemplo, el máster que está haciendo de Boutique New School sobre Design Builder y el BIM utilizando este tipo de software, ¿no? El software es un software muy, muy especializado, en el que, utilizando modelos BIM, incorpora todas las bases de datos de materiales, de climatología, etc. Y vamos viendo también, pues he escogido esta diapositiva porque aparecen, por ejemplo, como muchas universidades de arquitectura e ingeniería en México y en Sudamérica lo están incorporando en sus sílabus académicos, ¿no?
boutique, como os decía antes, tiene este máster BIM en sostenibilidad juntando Revit y Design Builder, y es algo como importante desde este punto de vista. Aquí tenéis esta presentación, os la enviaremos también y tendréis también los links para este curso. Y después vamos a analizar otro software que es el Green Building Studio, también de Autodesk, que permite, ya sabéis que Autodesk ha tenido distintas suites desde el punto de vista de sostenibilidad y por lo tanto incorpora ahora este Building Performance Analysis y que también nos ayuda a que aquellos que utilicéis Revit como software principal de diseño, pues ver esta modelización, estas simulaciones, este análisis de coste energético, etcétera, y esta integración fácil entre Revit y Greenbuilder. Además, hay toda una panoplia, yo diría, de aplicaciones que están conectadas, como este Weather Data que podemos introducir. Esto en algunos softwares normalmente somos capaces de incorporar en qué latitud y longitud nos encontramos, pero normalmente esto es para hacer todos los mapas solares. Pero yo creo que también es interesante esta introducción de los datos meteorológicos dentro de un modelo BIM, ¿no? Y después vemos este soporte, al ser un software norteamericano, este soporte a certificaciones ambientales como Energy Star y LEED dentro de su manera de simular, ¿no? Y después, yo creo que es también muy interesante lo que se ha hecho, lo que hicieron Kieran y Timberlake desde hace unos años y que después también ha entrado en la esfera de Autodesk, que se llama TALI y es LCA como Life Cycle Assessment, y cómo empiezan a ver dentro de la modelización de BIM estos softwares que ayudan a incorporar información de los materiales, ayudan a incorporar, como veis aquí, opciones distintas de diseño y ayudan a hacer una mejor selección de material, ¿no? Hay ciudades en Europa, como en el sur de Austria o en Berlín, en el que se aboga por hacer proyectos construidos kilómetro 250 o kilómetro 500, o sea que se da facilidad a otorgar una licencia de construcción o un permiso para construcción si uno es capaz de demostrar que la mayoría de materiales vienen de 250 kilómetros o 500 kilómetros a la redonda, y esta es una manera para poder evaluarlos, ¿no? Y Building Transparency, que esto, diríamos así, que sería nuestro bonus, ¿no? Otra tipología de software de la que también Licino nos explicará lo que se está haciendo desde el ITEC en este sentido, pero como EC3, este Embodied Carbon in Construction Calculator, desde Estados Unidos, desde Building Transparency, se está transformando, diría yo, como un referente, ¿no? Y sobre hardware, si hemos hecho intentar ayudaros a crearos lo que nosotros llamamos esta galaxia de software, ¿no? En el que nosotros creemos que no con un software único seremos capaces de hacer todo lo que necesitamos. Tampoco con un hardware único lo vamos a poder hacer, ¿no? Y por eso os traemos tres hardwares, perdón, para poder introducir dentro de una mejor construcción sostenible. El primero es WASP, esta empresa italiana, de raíz italiana, que trabaja desde hace años en los prototipos de crear 3D printing con tierra, y que esto ya ha ido evolucionando ya a una velocidad increíble y ya tienen estas grúas de tamaño edificio en el que uno puede imprimir con tierra. Por otra parte,
para intentar ser breves, también la importancia de poder hacer, hemos visto esta importancia cuando hablamos de Scope 3 y de las emisiones de CO2 por parte de una constructora, del transporte de materiales. Y de ahí la importancia de que empezamos a tener camiones eléctricos, ¿no? Ha habido siempre este camión eléctrico Tesla, pero que no lo hemos visto por las carreteras, pero en cambio Volvo ya ha lanzado todo este catálogo de camiones eléctricos 100%, en el que podéis ver precisamente una hormigonera 100% eléctrica, ¿no? Esto cambia totalmente la manera de entender estos CO2 debidos al transporte, ¿no? Y Volvo también está trabajando muchísimo en el transporte autopilotado, en este caso para extracción de materiales, pero yo creo que en grandes proyectos, bueno, tampoco en tan grandes, pero en proyectos de infraestructuras lineales, deberíamos empezar a ver este tipo de transporte eléctrico introducido en estas obras de construcción, ¿no? Vemos la manera en la que es este tipo de actividad normalmente comporta mucha siniestralidad y accidentalidad, y poderlo hacerlo de una forma más automatizada, segura, pues yo creo que llevará también al sector de la construcción a entender mecanismos distintos de cómo trabajar. Y por último, os traemos, igual que esta semana ha sido el lanzamiento público de las gafas de Apple, os traemos estas de Xiaomi, en las que también empieza a verse cómo los mismos materiales de estas gafas son sostenibles, empiezan a utilizar la realidad aumentada para ver información de materiales que vamos a utilizar en la obra, y por lo tanto yo creo que en pocos años esto vamos a verlo cada vez más introducido en nuestras obras. Por tanto, bueno, aquí termina, tenemos unos documentos que os enseñaremos a posteriori, pero termino aquí mi presentación.